derivada sea positiva. Entonces, el punto será un mínimo, ¿sí? Si la segunda derivada es positiva, entonces ese valor corresponde a un mínimo de la gráfica. Y por último, vamos a tener qué pasa cuando la segunda derivada es igual a 0. En ese caso tenemos un punto de inflexión. ¿Sale? Entonces tenemos esos tres posibles casos. Que sea negativa, que sea positiva o que sea 0, ¿no? Entonces aquí se los escribo simplemente para que lo recuerden, pero vamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que queda más claro cuando lo hagamos. Entonces, lo primero, sacar nuestra segunda derivada, ¿sale? Entonces, voy a escribir, tengo que derivar otra vez, entonces mi segunda derivada de mi función x, que va a ser igual a la derivada con respecto de x de 1/2 de x al cuadrado, ¿sí? Menos la derivada con respecto de x de 2x, ¿sale? Como lo hice anteriormente, las constantes las puedo sacar de la derivada y entonces yo voy a tener 1/2 de la derivada con respecto de x al cuadrado menos 2 veces la derivada con respecto de x de x solita, ¿sale? Entonces ahora sí, viene la parte interesante. ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? Muy bien, ya la habíamos hecho hace rato. Es 2x. Luego menos 2. ¿Y cuánto vale la derivada de x? X. Derivada de X. 1. Muy bien. Si alguien no entiende por qué es 1, me lo dice. ¿Sale? Entonces, ya saqué mi derivada. Tengo que multiplicar. Hay que aplicar la misma fórmula que hace rato, Ana Laura. La derivada de x a la n era la fórmula, es n veces x a la n menos 1, ¿sí? Recuerda que una x que no tiene ninguna letra, ningún exponente es igual, es como si fuera el 1, ¿no? Entonces, haz tu fórmula, pero donde veas la n pon el 1, ¿sale? Y así te vas a dar cuenta por qué te sale ese 1, ¿sale? Entonces, así es como se obtiene. Voy a continuar. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, yo voy a multiplicar 1/2 por 2x, que me va a quedar en ese caso. Voy a seguir escribiendo aquí en línea. Entonces, me va a quedar efectivamente, me va a quedar una x únicamente. Si 1/2 por el 2 se va a cancelar y me va a dar 1 nada más. Y me queda menos 2, ¿sale? Entonces, así es como me queda mi segunda derivada. Mi segunda derivada es igual a x menos 2, ¿sale? Entonces, ahora lo que ya una vez que saqué mi segunda derivada, lo que me queda es ver cómo son mis puntos críticos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, ya tengo aquí mi segunda derivada y ahora voy a sustituir. Voy a sustituir uno de mis puntos críticos. Voy a sustituir el punto crítico que es igual a 0. Entonces voy a sustituir x igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi segunda derivada, cuando la x vale 0, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0 menos 2, ¿sí? ¿Esto qué me da? ¿Positivo, negativo o 0? 0. No, 2. Negativo, exactamente, da menos 2, ¿sale? Da menos 2 y por lo tanto mi resultado es negativo. Si mi segunda derivada es negativa, ¿qué quiere decir? Será un máximo, exactamente.
vamos a entender que es un máximo, ¿no? Entonces, en el 0, la función va a ser un máximo. Entonces vamos a ver, fíjense bien. Aquí esto les va a servir para entender qué es el concepto de máximo. Entonces, a ver, lo que voy a hacer ahora es que yo ya sé que ese 0 es un máximo. Entonces voy a agarrar mi función original. Voy a ponerlo con otro color. Voy a agarrar mi función original, que es x cúbica sobre 6 menos x al cuadrado más 4, ¿sí? Y la voy a sustituir el valor de 0, ¿sí? ¿Esto qué significa? Entonces, si yo hago esto, ¿qué me queda? 0 al cubo sobre 6 menos 0 al cuadrado más 4, ¿sale? Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? El primer término es 0, ¿sí? Por el 0 que tengo arriba. El segundo término también me va a dar 0. Y el tercer término me dice que es 4, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Esto es mi función original, ¿eh? No, me queda positivo, Samuel. En mi función original, cuando la x vale 0, cuando el x vale 0, la y vale 4. Es decir, yo estoy parado precisamente en este punto y lo voy a poner con un color rojo. Yo estoy parado aquí, ¿sale? Ahí estoy. Entonces, el hecho de que mi punto sea un máximo significa que alrededor de ese puntito, alrededor de mi función debe ser más pequeña. O sea, tiene que ser algo así. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me oyen? Selene no puede oírme. A ver, permítanme tantito. Rápidamente, a ver. Pues no sé, debe ser una cuestión del volumen, Selena, allí con tu micrófono o algo así, porque todos los demás me escuchan bien y veo que que el problema no es de conexión. Entonces debe ser una cuestión de ahí del volumen en tu micrófono. Voy a continuar. Y entonces les decía, el hecho de que sea un máximo significa que alrededor de este puntito la función tiene que ser más pequeña, es decir, tiene que ser una cosa así, ¿sale? Yo no sé cómo sea, pero sé que en ese punto tiene que ser más pequeña mi función, ¿sale? Entonces ya encontré uno de mis puntos, que es ese rojito que está ahí, y ese va a ser un máximo. Entonces lo mismo voy a hacer con el punto de x igual a 4. Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir, de hecho le voy a poner con este color verdecito para que se note. Estoy hablando, ahí está ese puntito verdecito. A ver. Y el otro lo voy a poner con color azul. Entonces voy a tener que mi segunda derivada evaluada en el otro punto crítico, que es 4, ¿cuánto va a ser? 4 menos 2. Esto 2 lo ubica muy fácil, esto me da un resultado de 2, y por lo tanto ese punto que es máximo, mínimo o punto de inflexión. Mínimo, exactamente. Entonces, cuando la x valga 4, mi función va a ser un punto mínimo. Entonces, yo voy a ver cuánto va a valer ese punto mínimo. Entonces, fíjense bien, va a valer lo siguiente. Entonces, en 4, ¿qué pasa cuando vale 4 mi función original? Entonces, me va a quedar 4 elevado al cubo sobre 6, ¿sí? Menos 4 elevado al cuadrado más 4, ¿sale? Entonces 4 elevado al cubo son 64 sobre 6 menos 16 más 4, ¿sale? Entonces hay que ver 64 sobre 6, estos son 32 tercios menos 16 más 4. Y bueno, ya habría que hacer las operaciones. Déjenme ver. Menos 16 más 4 da menos 12.
Es más, vamos a hacerlo a mano. ¿Sale? A ver. Entonces, esto es igual a 32 tercios, ¿sí? Menos 16 más 4 me queda menos 12. ¿Sale? Entonces hay que sumar esos dos valores y ver cuánto me va a dar. Entonces, vamos a ver. Lo voy a continuar aquí en este espacio. ¿Vale? Solamente lo voy a hacer para hacer mis cuentas. Aquí voy a continuar. Y entonces tengo 32 tercios menos, y voy a multiplicar por 3, bueno, voy a hacerlo así. El 12 y acá abajo va un 1. ¿Sale? Para que me queden fracciones. Y voy a hacer mi resta de fracciones como usualmente se hace. Multiplico los números de abajo. Cruzado multiplico 32 por 1 menos 12 por 3, eso me da 36. Entonces mi resultado final es de menos 4 tercios. ¿Sale? Entonces cuando mi función vale 4 en x, en y va a valer menos 4 tercios. ¿Sí? Menos 4 tercios es un poquito más de 1. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con esto? Entonces mi puntito, en este caso, mi puntito azul, voy a tener aquí, aquí está el 4, ¿no? Sobre esta línea, y va a valer menos 4 tercios. Entonces menos 4 tercios es como por aquí, más o menos, ¿no? Entonces, otra vez, ese es un mínimo, lo que significa que yo no sé cómo va a ser mi función, pero tiene que ser más grande, ¿sí? O sea, tiene que, alrededor de este puntito tiene que estar curvándose así, ¿sale? Entonces ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando. Si yo ya tengo mis puntos de inflexión, ¿no? Ya sé que son, ¿no es cierto?, mis puntos críticos, ya sé que uno es máximo y uno es mínimo, ya los ubiqué, ¿no? Ahora yo quiero saber qué pasa en los intervalitos, o sea, qué pasa antes de esto, ¿sí? Antes de mi punto crítico del 0, qué pasa entre estos dos puntos, quiero saber, y quiero saber qué pasa después, ¿no? Entonces, fíjense, ya voy a borrar esta parte. Entonces mi prueba de la segunda derivada, mi prueba de la segunda derivada me sirve para poder determinar los puntos máximos, mínimos o de inflexión. ¿Sale? Para eso me sirve mi prueba de la segunda derivada. Una vez hecho esto, lo que yo necesito saber es cómo son los intervalos intermedios. Esos intervalos intermedios me refería justamente a los que les dibujé hace un momento. Ahorita los voy a poner. Entonces, a ver.